Facebook, ¿verdad? Aunque yo le digo a mi esposa, ojalá y todos los hermanos que no lo agarren como una comodidad, ¿verdad? Que no lo agarren como una comodidad de decir, no voy a ir a la iglesia, al cabo que ahí lo veo en Facebook. Ahí al rato sale. No, tenemos que esforzarnos, amén. Más que nada, las redes sociales son para los que están lejos, para los que todavía pues tienen alguna dificultad para poder venir. Pero si usted tiene una capacidad de venir, la posibilidad de estar aquí entre nosotros, es mejor que esté aquí. ¿Sabe por qué? Porque mientras estamos reunidos, dice la palabra del Señor, que ahí envía el Señor bendición y vida eterna, dice el Salmo 33, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Es como el buen óleo que desciende desde la barba, por la cabeza hasta la barba. Dice, y las vestiduras hasta el borde, ¿verdad? Las vestiduras de Aarón. Dice, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y cuando estamos aquí reunidos, hay una administración especial que hace el Espíritu Santo. Hay una transmisión de la bendición, hay dones, fortaleza. No solamente es el mensaje audible que usted está escuchando, sino que hay una cobertura, porque usted tiene cobertura. No está huérfano, ni yo estoy huérfano. Tenemos cobertura, y la cobertura da autoridad, ¿verdad? Cuando una persona no tiene autoridad, puede gritar y decir y hacer muchas cosas, pero no podrá sujetar en el nombre de Jesús ningún espíritu, ninguna enfermedad, ningún demonio, y va a tener una derrota constante. Amén. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria, porque Él nos ha bendecido abundantemente. Amén. Gloria a Dios. Y bien, vamos a ir a la palabra del Señor esta noche. Queremos hablar algo importante. Yo ya le había adelantado un poquito de esto, ¿verdad? Vamos a ver de las formas en que Dios quiere que seamos bendiciendo su nombre. Una de las maneras en que a veces nosotros pensamos que estamos bien, pero no nos damos cuenta que tenemos que sujetarnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. No es solamente decir yo alabo a Dios a mi manera. No es yo voy a hacer como yo pienso que así debe de ser. No, tenemos una forma, una norma, una directriz. ¿Cuál es esa norma, esa forma y esa directriz? La Escritura, la palabra de Dios. Amén. Porque podemos decir, no, yo alabo a Dios de esta manera. Y muchos por ahí dicen, hay varones que dicen por ahí, yo no me congrego, no necesito. Bueno, ese dices tú, pero Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen, no, mi pastor es Dios, Jehová es mi pastor, ahí está, no necesito pastor. Dice el Señor, someteos a vuestros pastores como quienes habrán de dar cuentas de sus almas. Amén. Entonces sí es necesario. ¿Y quién es el que da la pauta para saber cómo tenemos que conducirnos y agradar a Dios? Bueno, la Escritura. Si nosotros desconocemos la Escritura y no sabemos cómo alabar a Dios y servirle a Él, le vamos a alabar en nuestra propia forma, en nuestra manera que nosotros concebimos de que está bien. Sin embargo, no está bien. Lo que está bien es lo que está en la palabra de Dios. Amén. Así que quien regula nuestra manera de alabar a Dios debe de ser la Escritura. Ahí dice, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor antes de comenzar a leer. Vamos a ir buscando Proverbios capítulo 3. Y de ahí vamos a empezar a desglosar este tema que es importante porque va empezando el año y necesitamos aprender, ¿verdad? Desde el principio, cómo hacer para glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos al Señor. Padre, esta noche te damos a ti toda la honra y la gloria. Te damos gracias que nos permites escuchar tu palabra, pero más aún, Señor, por entenderla. Queremos entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, comenzar, Señor bendito, a sujetarnos a la verdad. Tu palabra es la verdad y hoy nos sujetamos a ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Miren, lea junto conmigo Proverbios capítulo 3 y vamos a buscar el versículo número 9 y versículo número 10. Son dos versículos en los cuales el segundo nos gusta mucho, pero el primero es la forma de comenzar. Amén. ¿Ya lo tiene? Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos
tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Dios. Amén. ¿A qué se refiere cuando dice granero lleno y lagar lleno de grano y de mosto? Bueno, si tú lees ahí la palabra del Señor, dice ahí en Malaquías, en el capítulo 3, ¿verdad? Traed ahora mis diezmos y mis ofrendas al alfolí, que es el altar. Y dice, probadme ahora en esto y verás, si no, les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Entonces nosotros pensamos que la manera de alabar y servir a Dios es la manera que nosotros estamos acostumbrados a hacer y nuestra mente nos dicta que así debe de ser. Sin embargo, la palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros, que los caminos de Él son más altos. Entonces nuestros pensamientos valen para sujetarnos y hacer lo que Dios quiere, o son los pensamientos de Dios los que valen delante de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? En la Escritura, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes. Y cuando habla de bienes, ¿a qué crees que se refiere? ¿Nada más a nuestra manera espiritual? ¿A nuestra persona? No, se refiere a lo que poseemos. Amén. Honra al Señor con tus bienes. Si tú tienes algo, debes de honrar al Señor. No está diciendo que se lo des al pastor. Está diciendo que honres a Dios con tus bienes. Amén. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Sabes por qué está descompuesta esa camioneta allá afuera? Porque la usábamos para ir por las personas de la iglesia y traerlas. Honramos al Señor con ese bien que Dios nos dio. Entre mi familia y yo pagamos esa camioneta, ¿verdad? Para uso de nosotros, pero se convirtió en un bien de nosotros y empezamos a honrar al Señor con esa camioneta, ¿verdad? Ahorita está descansando, pero llegará el momento en que volverá otra vez a servir. Así que tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes, poner nuestros bienes al servicio del Señor, al servicio de la obra. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Y qué quiere decir primicias? Lo primero. Amén. Y con las primicias de todos tus frutos. Y ahí sí tiene que ver, no solamente en el fruto material, sino con el fruto espiritual. Amén. Y qué mal que no vinieron hoy en la mañana, se perdieron la clase de hoy en la mañana. Amén. Hablamos en un estudio especial de el Espíritu Santo en cuanto el ayuno y la oración, ¿verdad? Y empezamos a ver qué significa orar en el nombre de Jesús, tener ese poder legal, esa capacidad legal de poder usar y ostentar un nombre que respalda todo lo que hacemos. Amén. Y entonces el fruto de nuestra vida, el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de la bendición de Dios sobre nosotros, porque el fruto de la bendición de Dios sobre nosotros no solamente es dinero, ¿verdad? Porque si tienes bendición de Dios sobre tu vida, también vas a tener dinero. Pero el fruto de la bendición de Dios sobre nuestra vida es también los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y quiero decirte que el Señor está empezando a mover los dones del Espíritu Santo en esta iglesia. Yo le decía esto, de manera profética el Señor hablaba y nos decía, no necesitas traer a alguien de afuera, el fuego comenzará en ti. El fuego comenzará en ti. El fuego comenzará en ti. Si lo crees, dices amén. Si piensas que el fuego va a empezar en tu hermano, pues tú te quedas callado, ¿verdad? Pero si tú piensas y crees que el fuego va a empezar en ti, entonces tú vas a buscar el fuego. No vas a buscarlo en tu hermano, lo vas a buscar en ti. Amén. Se va a avivar. Y quiero decirte, ya hay personas que están recibiendo el don de discernir las lenguas. Cuando empezamos a orar en lenguas, hay por lo menos 2 o 3 personas aquí en la congregación, entre ellos un niño de 10 años que dice, pastor, yo entiendo lo que están hablando. Entonces están descubriendo los dones sobrenaturales y esos frutos deben de ser para honrar el nombre del Señor. Amén.
todo el fruto, las primicias de nuestros frutos tienen que honrar el nombre del Señor. Y si nosotros entendemos cuáles son nuestros bienes y cuáles son las primicias de nuestros frutos, y si ponemos nuestros bienes a la honra del Señor, y si ponemos nuestros frutos para honrar al Señor, viene lo que dice el versículo número 10, ¿verdad? Entonces, dice ahí, serán llenos tus graneros. Amén. ¿Con qué? Con abundancia. No solamente se van a tener, sino que van a ser llenos abundantemente. Y eso nos gusta. Amén. ¿Te gustaría tener tu granero abundante? Y está hablando de tu familia, de tus hijos, de tu paz, de tu salud, de tu bendición, de tu tranquilidad, de tu cartera, de tus finanzas, de tu negocio. ¿Lo quisieras tener lleno? Oh, claro que sí. Pero primero tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos los frutos. Y hoy, que es el primer domingo de este año, yo te quiero hablar de las primicias. Porque ¿cuántos aquí, seamos sinceros, cuántos aquí le han dado primicias al Señor en alguna vez? Levante su mano. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque tal vez hemos fallado en enseñarle. O tal vez al enseñarle, usted ha pensado, el pastor está queriendo traer para sí. Ahí viene el pastor que quiere sacar para tener. Ahí va el pastor. Va a empezar a decir que demos. Ahí va, el pastor va a empezar a decir que tenemos que dar y yo no quiero dar. Ese es el problema. Y pensamos que viene del hombre, pero quiero decirte, esto viene de Dios. Y te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué quiere Dios? ¿Quitarte lo que tienes? No. Lo que Dios quiere es bendecirte. Amén. En la mañana leíamos esto. El Espíritu Santo está deseoso, ansioso, necesitado y urgido de bendecir tu vida. Pero ¿por qué no puede si Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente? ¿Por qué no puede bendecirme si está ansioso de bendecirme? Bueno, porque todavía soy un recipiente que no puede retener la bendición de Dios. La va a poner sobre mí, yo no estoy preparado, se va a tirar. Soy todavía un odre viejo y no puede retener el vino nuevo. ¿Qué va a pasar? Se va a romper el odre, se va a derramar el vino, se va a perder el odre y también se va a perder el vino. ¿Lo has notado en personas que recién van a la iglesia y de pronto están pidiendo, Señor, dame riqueza? ¡Pum! Dios los bendice. ¿Y dónde terminan? En el mundo, lejos de Dios, en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en los placeres, alejados de Dios. No estaban preparados para recibir y contener el vino nuevo que Dios quería darles. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que seamos un odre nuevo para poder retener el vino nuevo. Mientras yo sea y tú seas un odre viejo. ¿Qué es un odre? Un recipiente hecho de piel, de cuero. Es un cuero, ¿verdad? Entonces, tú y yo somos un odre viejo, con el vino viejo, con la costumbre vieja, con las costumbres normales del mundo. Pero para recibir las costumbres de Dios y la renovación de nuestra mente, necesitamos dejar de ser un odre viejo y ser un odre nuevo, porque el vino nuevo va en un odre nuevo. Amén. Voltea con tu hermano y dile, seamos un odre nuevo para recibir el vino nuevo. Amén. Entonces Dios quiere bendecirnos. El Espíritu Santo nos quiere bendecir. ¿Qué quedamos hace rato? ¿Quién nos da la pauta de cómo debemos de alabar a Dios? Es la palabra. Ahí en la palabra es donde se dice de las ofrendas, ¿sí o no? Ahí en la palabra es donde se dice de los diezmos, ¿sí o no? Ahí en la palabra es donde se dice de las primicias, ¿sí o no? Yo no te voy a sacar nada que la gente diga, como por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que debemos de dar limosna? No dice. Una sola vez habla de limosnas y habla de un hombre llamado Cornelio que no daba ofrenda, él daba limosna, ¿verdad? Jesús siempre habló de ofrenda, amén, porque la ofrenda es para los reyes, amén, para el Dios eterno, y la limosna es para los limosneros. Qué tremendo, ¿no?
Qué tremendo. Hoy se nos está abriendo el panorama para poder entender. Así que esto que estamos a punto de leer es Dios diciéndole, esta es la manera en que tú me debes de adorar. Amén. Y si hemos fallado en enseñarte, bueno, ahora el Señor está acomodando esta ocasión. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo número 4. Enseguida lo vas a identificar. Unos ya lo identificaron ahorita. Dijeron, ya sé. Gloria a Dios, qué bueno que ya sepas, ¿verdad? Génesis capítulo número 4, vemos de alguna manera cómo el Señor se agrada en ser el primero. Amén. Él no quiere ser el segundo. Él quiere ser el primero. ¿Sabes que Dios es un Dios celoso? Si lo pones en segundo lugar se va a enojar. Y en la mañana hablábamos de la ira de Jesús. ¿Has oído hablar de la ira de Jesús? Ahí dice en el Salmo 2, versículo 12, ¿verdad? Honrad al Hijo, servirle con temor. No vaya a ser que en un momento su ira se encienda. Y como que nos cuesta trabajo percibir a Jesús, el Hijo, con una ira encendida. Porque a Jesús lo consideramos todo amor, toda misericordia, toda gracia, y está bien. Pero ahí la Biblia dice en el Salmo número 2, servid al Hijo, honradle para que no se enoje, porque en un momento su ira se inflama. Amén. Así que léalo si usted duda, busque ahí el Salmo 12, el Salmo 2, el versículo 12. Pero ahorita vamos a leer en capítulo 4 de Génesis. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así dice, para la gloria del Rey. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué tremendo. Tenemos ahí el primer hijo de Adán y Eva, Caín. Y tiene un énfasis tremendo. Los que ya están un poquito más grandes en lo espiritual van a entender por qué fue Caín el que cayó. Y la palabra Caín no quiere decir que alguien que se cae, ¿verdad? Pero el Caín fue el primer hijo. El primer hijo, ¿verdad? El primogénito. Y fue el que falló. El segundo no, el segundo sí hizo las cosas bien. Pero el Señor quiso absorber para sí aquella falta de aquel primer fruto entre Adán y Eva. Amén. Entonces, ahí nació primero Caín, luego nació Abel. Caín era cultivador de la tierra, ¿verdad? Y Abel era cuidador de ganados. Entonces un día decidieron los dos traer ofrenda. Y dice que Caín trajo ofrenda de sus cosechas, ¿verdad? Pero no dice que fueron la primera cosecha. No dice que fue lo primero que cosechó. Caín se aseguró primero de tener fruto para sí. Cosechó. Y de lo que tenía cosechado, él sacó y trajo a Dios. Primero se sirvió el plato y luego le dio al Señor. Y eso a Dios no le gustó. Y al contrario de Abel, dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, y no cualquier primogénito, lo más gordo, lo más especial, lo más hermoso, lo primero. ¿Y sabes qué hizo eso? Puso a Dios en primer lugar en la vida de Abel. Aquí la pregunta es, ¿en qué lugar está Dios en tu vida?
Está primero el trabajo, primero la familia, primero el vientre, primero tu bien, primero mi cartera, primero que no tenga deudas, primero el Sky, primero el Labón, el Fuller, la Comisión Federal, teléfonos de México, el Sky. Y al último, Dios, si me queda, ahí está Caín, ¿verdad? Pero si ponemos primero a Dios, ahí está Abel. ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? ¿Dios se agradó de ella? No se agradó, porque Caín le estaba dando de lo que le quedó, de la sobra. Primero se proveyó para sí y luego le dio al Señor. Y Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. En alguna forma, Caín hubiera dicho, bueno, me hubieras dicho que no te hubiera agradado, no te traigo nada. Que al caso era lo mismo. O hubiera sido mejor no llevarle nada. O decir, bueno, no se agradó de mí porque no le traje nada. Pero le traje y no se agradó. Sí, pero lo que trajiste no era correcto. Él pensó en sus propios términos cómo es que él iba a alabar a Dios. Y Abel no. Abel no pensó en sus propios términos. Abel puso a Dios en primer lugar. Él no esperó a tener mucho ganado para de lo que le quedaba darle al Señor. Por eso hablamos acerca la otra vez, ¿verdad? De que el diezmo que damos es lo primero. De ser lo primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú sacas lo primero para Dios, la cobija alcanza para cubrir todo lo demás. Amén. Pero si tú primero pagas todo lo demás, ya cuando saques el diezmo, ¿qué va a quedar por cubrir? Ya nada. Es de manera natural. Tenías 10, se gastaron 9 en tus gastos y luego diste 1 para el diezmo, si es que te acordaste, y ya no. Y ya no hubo que bendecir, ¿verdad? Pero si primero pones a Dios, lo demás va a ser bendecido. Y quiero decirte, amado, que a Dios no se le va nada. Porque todas las cosas se convierten en ley, aún en la gracia. Aún en la gracia hay leyes, ¿verdad? Hay una ley de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente, así escasamente va a cosechar, ¿verdad? Si tú obtuviste algún beneficio y dijiste, nadie sabe, el pastor no se dio cuenta que recibí un aguinaldo, el pastor no se dio cuenta que me saqué un premio, ¿quién le va a decir? Él se imagina que yo nomás gano tanto y esos tantos se los saco mi diezmo, aunque haya tenido acá una cantidad. Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y de pronto, eso que retuviste para ti, lo tienes que pagar con el doctor o con el electricista o no sé con quién, ¿verdad? Pero es de Dios, sigue siendo de Dios. Aunque te lo quedes, sigue siendo de Dios. Y el Señor quiere las primicias para Él. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, entonces Dios se agrada de ti. Así como el Señor se agradó de la ofrenda de Abel. Amén. ¿Cuántos quieren que sus graneros sean llenos? Y sus lagares también. Todos. Amén. El granero tiene que ver con la palabra también. Porque del grano se supone que es el trigo, ¿verdad? Y del trigo, ¿qué se hace? El pan. Y el pan es la palabra, ¿ok? Y en el lagar, ¿qué se hace? En el lagar se hace el vino. Y el vino es la unción del Espíritu Santo. Entonces, tú quieres palabra y tú quieres unción. Bueno, tenemos que comenzar honrando al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Aquí vemos a un Caín que no consideró que Dios fuera tan importante como para darle lo primero. Y un Abel que dio lo primero y Dios se agradó de él. Ya después conocemos la historia que pasó, pero lo que nos atañe en esta hora es entender qué es lo que agrada a Dios. No es como yo pienso, no es como tú piensas, es como dice la palabra de Dios, como debe de ser. Amén. Y ahí es donde no nos quiere caer el 20. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir, y si hay que dar, ahí lo damos a cuentagotas. Y no debe de ser así.
porque no es en la escuela o en el trabajo o en la calle, es a Dios. Cuando entendamos que es a Dios, cuando damos, entonces vendrá el cambio en nuestra vida y nuestros graneros se llenarán y nuestros lagares también se llenarán de mosto y vamos a comprobar. Por eso el Señor dice, pruébame en esto y verás si no te abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Tal vez digas, hermano, yo tengo tanto dinero que no necesito. Y eso que no pongo a Dios en primer lugar. ¿Y cómo está tu matrimonio? ¿Y cómo está tu salud? ¿Y cómo está tu paz? ¿Y cómo está tu vida espiritual? Y si todo está bien, ¿qué vas a decirle al Señor? Cuando llegues allá, le vas a decir, la palabra que tú hablaste para mí no me aplicó porque yo tenía todo. ¿Qué te va a decir el Señor? ¿A dónde te va a mandar el Señor? ¿Qué va a pasar cuando te presentes delante de Él? Bueno, solamente tú y yo, o tú y Él, tienen ese riesgo, ¿verdad? El Señor no nos necesita realmente, Él nos pone a prueba para ver si realmente le creemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a otra porción. Josué capítulo 6. Josué. Y a mí me gustaría que tú vieras la similitud entre Moisés y Josué. Josué, hijo de Nun. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las cosas que le pasaron a Moisés, también le pasaron a Josué. ¿Y qué pasó con Josué? Josué fue el sucesor de Moisés. Amén. Capítulo 6. Ahí tú vas a leer luego en tu casa si esto te interesa. ¿A quién le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y ¿sabes qué? También le dijo esas mismas palabras a Josué. Las mismas. Amén. Ya depende de ti que lo indagues. Gloria a Dios. Pero está en los primeros capítulos del libro de Josué. Capítulo 6, versículo número 17. Gloria a Dios. Mira cómo dice la palabra del Señor. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Vemos en la escena Josué siendo dirigido por Dios para ir a la primer ciudad que iban a derrotar, la primera ciudad que el Señor les iba a entregar. Amén. ¿Qué ciudad era esa? Jericó. Josué acababa de tomar el mando, acababa de repartir las tierras. Dios le había dicho, mira, te mando que te esfuerces, seas muy valiente, no temas ni desmayes, tú vas a pasar a mi pueblo, este pueblo lo vas a pasar al Jordán y lo vas a llevar a la tierra que yo te voy a dar. Y comienzan a caminar y es la primera ciudad que tiene resistencia, ciudad amurallada, la primera ciudad. Amén. Y sabes que a Dios le gusta siempre lo primero. Lo primero le gusta a Él, ¿sí? Porque si tú le das lo primero y se lo pones en primer lugar, Él toma el lugar que le corresponde. Primer lugar. Amén. Y esa es la primera ciudad que van a conquistar los israelitas. Y le dicen, no toquen nada, no agarren nada. Pero todo el oro y toda la plata y los utensilios de bronce y de cobre y de hierro son para mí, dice el Señor. Ya después Dios les da victoria. Leíamos en la mañana, si no me acuerdo cuál fue la cita, que el Señor con el rey Josafat, Dios estaba ahí y Josafat oró a Dios porque venía el pueblo, un pueblo bien grande que le tripleteaba en número. Y Josafat se humilló a tierra y oró y puso en ayuno a toda la ciudad y a todos dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Estos son bien hartos.
Y ahí es donde el Señor le dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Dice, confía, estate quieto y ve la victoria que yo te doy. Entonces, Josafat pone en primer lugar a Dios y Dios le entrega el pueblo. Y mira, no tuvieron que ir a la batalla. Los mismos enemigos, entre ellos se mataron todos. Entre ellos se mataron. Y cuando Josafat se levantó y vio todos muertos, y tardaron 3 días acarreando los tesoros y las riquezas y todo el oro que traían ahí. 3 días. Hoy se acabó un día de estar volteando muertos y bolseándolos. Y otro día, y otro día. Yo creo que dijeron, ya déjanos, ya huele feo, ya vámonos. Y toda esa riqueza era para el pueblo de Israel. Pero la primer ciudad que ellos conquistaron, Jericó, toda la riqueza, ¿para quién era? Para Dios. Porque Dios le gusta siempre lo primero. De la primer ciudad que ellos vencieron, ya con Josué a la cabeza, con Josué como mando, es Jericó. Y Dios le dice, no toquen nada. ¿Y qué pasó? Ahí en el capítulo número 7, dice, pero el pueblo de Israel hizo lo malo, pecó tomando del anatema. Y enseguida había otra ciudad mucho más pequeña, se llamaba Hai, así se llamaba. Y fueron a verla y vinieron los espías y dijeron, hombre, ¿para qué vamos todos? Está bien chiquita. Nomás hay que ir unos 300, unos 200, nada más. Unos poquitos. Al cabo que es una ciudad bien chiquita. Y fueron y los vencieron, los de ahí. Y ahí vienen corriendo los hebreos. Y vienen corriendo, huyendo de aquellos que son bien poquitos. Y el rey y Josué se inclina delante de Dios. Señor, nos están matando estos. Y el Señor le dice, ¿por qué estás ahí postrado? Llore y llore. Mejor ve y busca entre el pueblo, porque ellos tomaron lo que yo les dije que no agarraran. Ellos agarraron de lo mío, se quedaron con lo mío. Por eso viene la derrota. Yo les dije que todo el oro de lo primero era para mí. Y ellos agarraron para ellos. ¿Qué habían agarrado para ellos? Un manto babilónico y oro. Y lo tenían debajo de la tienda de Acán. Y ya viene José y dice, ¿quién agarró? No, pues es que nadie iba a decir. Vamos a echar suertes. Echaron suertes, cayó sobre la familia de Acán. A ver, ¿qué agarraste? Y ya sacó el manto babilónico y el tesoro. Esto es lo que agarré. Pero Dios había dicho que todo lo primero era para Él. Y tú agarraste para ti. Por eso perdimos. Por eso viene la derrota. Cuando nos quedamos con lo que es de Dios, viene la derrota. Porque no obedecemos como dice Dios que obedezcamos. De todo el pueblo, una familia desobedeció. Pero todo el pueblo recibió la derrota. Y muchos murieron, esposas se quedaron sin esposos, hijos se quedaron sin padre, porque unos dijeron, yo me voy a quedar con esto que es de Dios. Y hubo derrota en todo el pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? Tú le lees más adelante, ¿verdad? Pero ahí vino esa prevaricación de la familia de Acán, ¿verdad? Y vino juicio de Dios, amén. Pero hermano, ¿qué estamos hablando? Que lo primero siempre es para Dios. Y lo primero se llama primicias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver Génesis 22, del 1 al 17. Gloria a Dios. Aquí es una primicia viva. Amén. Qué tremendo. Si es difícil dar una primicia material, ¿cuánto más difícil será dar una primicia viva? Y aquí el Señor nos va a mostrar que es una primicia viva. Génesis 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya hicimos un estudio
que el monte donde fueron era el monte llamado, ahí era, no dice el monte, el nombre del monte, ¿verdad? Pero coincide con el monte donde Cristo fue clavado. Amén. Como Abraham no se rehusó a dar a su único hijo, Dios tampoco se rehusó a dar a su único hijo. Amén. Entonces Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo, tu único. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se embarazó su esposa Sara? Casi 100, estaba casi muerto, dice la Biblia, ¿verdad? Y su mujer, además de viejita, estaba estéril. Ahora, cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único, el que tú amas. ¿Cuántos otros hijos tenía Abraham? Ninguno. Ahora, Abraham no esperó a tener otros hijos para decir, bueno, ya tengo otros, te voy a dar el primero. No, le dio el único que tenía. ¿Qué esperanza tenía Abraham de volver a tener otro hijo? Ya no había. Ya Abraham, ya habían pasado 12 años más o menos. Ya el muchacho no era un bebé, porque dice la Biblia que Abraham tomó el cuchillo y el fuego en sus manos y agarró la leña y la puso en las espaldas del muchacho. ¿A qué edad un muchacho puede cargar un atado de leña? Ya no era un pequeñito de 5, de 6, de 7, de 8. Yo me imagino que de 12 para arriba. Amén. Entonces, esa es una primicia viva. Esa es una primicia viva. Hermano, era el único y el primero y el único que tenía Abraham. Y cuando Dios le dijo, dámelo, Abraham no lo rehusó. Sino que en la mañana enalbardó su asna y le dijo a sus siervos, vamos. Y cuando iban, el Señor le dijo, yo te voy a decir hasta dónde, en qué monte. Y el Señor le dijo, aquí, en un monte. Y él dijo, párense todos ahí, vente Isaac, vámonos. Cargó la leña, se traía el cuchillo y el fuego y llegaron allá arriba. Y Isaac le dijo, oye papá, aquí está el fuego y el cuchillo y la leña, ¿y dónde está el holocausto? Y Abraham le dijo, bueno, en el monte el Señor se proveerá. Y entonces amarró a Isaac, lo amarró. Lo puso sobre la leña y lo amarró. Y estaba a punto de derramar la sangre de Isaac. Levantó el cuchillo en alto. Y cuando levantó el cuchillo en alto, estaba tan decidido a entregarle lo único que tenía a Dios, una primicia viva. Por eso el Señor lo considera el padre de la fe. Porque para dar hay que tener fe. Si no tenemos fe, no vamos a entender que hay que dar. Muchos dicen, ay no, yo no voy a diezmar. Y nunca en toda su vida han traído un solo diezmo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fe. No cree. Nomás quiere que su granero se llene de grano, que su lagar se llene de mosto, pero no quiere honrar al Señor con todos sus bienes. Es que a mí me dan, eso es provisión, eso es bendición. Muchos piensan que nada más es lo que voy a trabajar. No, usted va caminando, se encuentra un dinero, ahí tiene que usted que diezmar, porque Dios le prosperó. Si alguien viene y le bendice y le da una ofrenda, si usted se ganó la lotería, usted tiene que dar, porque Dios lo está prosperando de esa manera. Si usted tiene una pensión, usted está prosperando de esa manera. Entonces, si usted tiene un pretexto, dice, no, es que usted no tiene fe. Así de fácil. Y sin fe es imposible. ¿Quiere agradar a Dios? Necesita fe. ¿Quién tuvo más fe? ¿Caín o Abel? ¿Cómo es tu fe? Yo te pregunto hoy, ¿tú tienes la fe de Caín o tienes la fe de Abel? ¿Cuál es tu fe? Y hoy la iglesia necesita entender que debe de tener la fe de Abel, la fe de Abraham, que no le duela dar. Porque si recibe, y sí, Señor, dame, y Señor, no alcanzo, y Señor, que la escuela, y Señor, que la renta, y Señor, que ese, y el Señor le da, y el Señor dice, ¿y mi diezmo? ¿Y mis primicias? ¿Y mi ofrenda? No hay. Y nos quedamos todos así, porque sí pasa, que tenemos a Dios hasta el último,
No, es que me lo dieron para la escuela del muchacho, para la muchacha. Es que muchos ni de su beca diezman. Hermano, y eso también tiene que ver. Amén. Y no es que yo le esté diciendo, deme a mí. Todo lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. Amén. Dios quiere que usted le adore como Dios quiere, como Dios dice, no como usted o yo nos imaginamos. Amén. Así que, mira, Abraham no le está negando. No le niega a su primicia viva. Amén. Y Dios se agrada de él. Y por eso a Dios le llama a Abraham el padre de la fe. Amén. Éxodo 12:12. Vamos a ver Éxodo 12:12. El padre de la fe. Entonces, ya entendí. ¿Tú ya entendiste? Que Dios quiere lo primero. Es más, dice la palabra del Señor que todo lo que abra la matriz y todo el primer fruto, dice, es mío. Es del Señor, dice, no es tuyo, es mío, dice el Señor. Amén. Porque Él quiere lo primero en todos los términos, el primer lugar y las primeras cosas. Dice ahí 12:12, Éxodo, dice así la palabra del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Porque el Señor, en el día de la Pascua, la primera Pascua, cuando sacó al pueblo de Israel de esclavitud, Él dijo, voy a poner mi sangre de un cordero ahí en las puertas, en los dos postes y en el travesaño que se llama dintel. En los postes y el dintel va a estar la mancha de la sangre de un cordero y yo voy a pasar de largo, pero los que no tengan esa marca de sangre en su puerta, yo voy a matar al primogénito de esa casa, tanto de hombre como de bestia. Si ahí había una primera cría de un gato, de un perro, de un gallo, de un toro, de un burro, de un caballo, de una vaca, si era el primero de todo eso, se moría. Y ahí si tenían un hijo primogénito, se moría. O aceptaban el primogénito de Dios o tenían que entregar su primogénito, tanto de hombre como de bestia. Porque en esa sangre marcada de un cordero sin defecto estaba anunciándose que Dios sí dio a su primogénito. Dios sí lo entregó, a diferencia de Abraham. Dios sí sacrificó a su unigénito y muy amado hijo. No lo negó, sí lo sacrificó. Abraham no se lo negó, pero Dios lo detuvo. Porque si Abraham hubiera entregado, realmente hubiera matado a su hijo y lo hubiera derramado para el Señor, entonces ¿qué nos hubiera dado Dios? Y Dios siempre debe de ser y quiere ser el mejor y el primero. Y no iba a ser Abraham el primero en derramar la sangre de su unigénito. Por eso el Señor dijo, Abraham, ya sé, detente, no le hagas daño. Ya sé que no me lo has negado. Y le proveyó un corderito que estaba ahí atorado, ¿verdad? Pero el Señor no negó a su hijo. Sí lo sacrificó en el mismo monte donde llevó a Abraham a sacrificar a Isaac. Ahí en ese mismo monte, Dios sí entregó primicias vivas, su hijo Jesucristo. Y él dice ahí en la primera Pascua, o recibes mi primogénito en la señal de la sangre, o vas a morir como primogénito de tu padre y de tu madre. Y no solamente primogénito de hombre, sino también de bestia. ¿Y qué le pasó a todos los egipcios? Murieron miles de sus primogénitos. Y no solamente personas, murieron bestias, animales, gatos, gallos, perros, de todos los primogénitos de las bestias y también de los hombres. Entonces, ¿tiene importancia lo primero para Dios? Sí. Ahora, ¿por qué no hemos dado primicias? Porque no hemos entendido que lo primero es importante para Dios. Y hoy es el primer domingo.
Y hoy son primicias de nosotros para el Señor estar aquí. Ya lo entendimos. Yo le dije, es importante, hasta de corbata voy a predicar. Y aquí estamos, predicando hasta de corbata. Siento como que me ahorca, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos que hacer lo mejor para Dios, manifestando las primicias. Y una hermana, sin decirle yo, mire, ya había traído sus primicias. Ahí las trajo, ¿verdad? Y no sabía que íbamos a hablar de esto. Pero el Espíritu del Señor sí. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos caminando. Éxodo 22, 29. Gloria a Dios. Éxodo 22, 29. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Esa es la parte de una ley. Amén. No demorarás en tus primicias de tus cosechas. Amén. Y me darás el primogénito de tus hijos. ¿Sabes por qué? A Dios le gusta lo primero. Él no le gusta que tú le des lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto, o que lo dejes sin nada. ¿Cuántas veces has dejado al Señor al último? Te exhorto, amado. Te exhorto. Créale a Dios. No me crea a mí. Créale a Dios. Porque es de Dios esta palabra. Es de Dios esta palabra. Amén. Ahora, si usted no pone a Dios en primer lugar, entonces Dios no lo va a poner a usted en su reino. Él lo dice, si en lo poco me eres fiel, ¿cuánto te cuesta traer lo primero? ¿Te vas a quedar pobre? No te vas a quedar pobre. De ninguna manera. Abraham no se quedó sin familia. Y él le dijo, yo te voy a dar mi único hijo. Y ya no tenía esperanza de tener más. Y era una primicia viva. Amén. Todo dice la palabra del Señor. El que le da a Dios, dice, echa, como dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas. Y luego se te volverá a ti. Amén. El que da al pobre, a Dios le presta. Pero bueno, esto es también de dar. Hay que dar. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice el Señor, no te tardes en dar tus primicias. Amén. Por eso estamos hablando de las primicias hoy, que es primer domingo del año. Gloria a Dios. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, versículo 19. Dice ahí, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Es parte de una orden. Amén. Y muchos pudieran decir, hermano, pero no es que eso es la ley. Y no, usted dice que la ley ya fue cumplida. ¿Es ley no matarás? ¿Sí es ley? ¿Y ya se cumplió en la cruz? Sí, ahora entonces yo voy a matar al cabo que se cumplió. No, aunque estoy en la gracia, yo tengo que cumplir el no matarás, ¿verdad? Dice, no robarás, ¿eso es ley? Sí, está en la ley. Ya se cumplió en la cruz, ¿verdad? Sí, entonces yo voy a robar. No, porque si yo tengo a Cristo, el cumplimiento de la ley está en mí, no como una ordenanza que tengo que hacerlo sin entenderlo. Solamente tengo que hacerlo por la obligatoriedad que tiene la ley. No, sino que ahora voluntariamente yo hago lo que la ley me manda. Porque Cristo mora en mi corazón. Amén. Y Él me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero primero me manda en el primer más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Más que a tu dinero, más que a tu familia. Sí, más que a tu familia. Hermano, ¿pero qué está predicando? Lo que dice Dios. El que ame más padre, madre, hijos, nietos, hermanos, primos, abuelos, más que a mí, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? No es digno de mí. ¿Quieres ser digno del Señor? Ama a Dios por encima de toda tu familia. Y no estoy diciendo que no ames a tu familia. Ama a tu familia con todas tus fuerzas, pero ama más a Dios. Tienes que amar más a Dios. ¿Sabes por qué? Si tú amas, y esto te lo voy a decir como algo que yo lo he experimentado. Amén.
Si amas más a tu familia, tu tesoro no es Dios, tu tesoro es tu familia. ¿Y sabes qué es lo que quiere robarte el diablo? Tu tesoro. Así que pones a tu familia que amas tanto, la pones como blanco para que el diablo lo destruya, lo trapee, lo mastique. Si tú amas a una persona más que a Dios y por esa persona dejas de orar, dejas de obedecer, dejas de servir, estás condenando a esa persona a la destrucción, porque el diablo sabe que ese es tu tesoro. Y cuando él lo agarre entre sus garras, tú vas a llorar y vas a sufrir. Y eso es lo que quiere el diablo. Que llores y sufras. Pero si Dios es tu tesoro, ¿podrá acaso el diablo agarrar a Dios? No. Si Dios es tu tesoro, lo dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El diablo quiere destruir. ¿Cómo? Destruyendo tu tesoro. Amas a alguien más que a Dios, eso será destruido por el diablo para que tu corazón sufra. No pongas en riesgo a esa persona. Ama más a Dios. Ama más a Dios. Amén. Para que Dios cubra y proteja toda tu familia. Ya estoy terminando, amado, pero me voy a quedar corto. Pero esta semana estaremos hablando de primicias y va a estar esta mesa aquí por si alguien dice, yo he creído, yo he entendido y voy a traer primicia, ya sea de sus frutos, ya sea de algo que haya sido prosperado, el primer día de trabajo, el primer mango que sacó ahí la planta, el primer limón, la primera ofrenda que me dieron, no sé, algo que Dios use en su corazón para que usted ponga al Señor en primer lugar. Amén. Para entender que no solamente es alabar a Dios de palabras, sino que tenemos que amar a Dios con nuestros hechos y nuestras acciones. Amén. Seguimos leyendo otro versículo para estar terminando. Números 15, 19. Gloria a Jesús. Números 15, versículo 19. Gloria al Rey. Dice así: cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. 20. De lo primero que amasaseis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofrecerás. 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Ay, hermano, eso es para los hebreos nada más, que no ve que ya la ley se acabó. Puede tener muchos argumentos, pero cheque usted, ¿en qué se basa ese argumento? Alguien que diga, yo no doy, ni ofrendo, ni diezmo. ¿Sabes cuál es la base de eso? No tiene un versículo bíblico. Lo que tiene es un codo bien duro y un corazón cerrado a la palabra de Dios. Y siempre va a estar en angustia. Porque Malaquías 3 dice, probadme ahora en esto. Traed mis diezmos y mis ofrendas al alfolí y verás si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador. Al devorador de tu alacena, y no solamente de tu alacena, al devorador de los hijos, de los nietos, de los padres, al devorador de la salud, al devorador del matrimonio, al devorador de la paz, al devorador de lo bueno, al devorador de la tranquilidad, al devorador de la bendición. Por eso, hermanos, oremos a Dios que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y te lo digo, la intención de hablarte hoy de las primicias, primer día, domingo del año, no es para que tú me des a mí, sino para que corrijamos nuestra manera de pensar y demos
no como pensamos, sino como dice la palabra de Dios. Amén. Estemos de pie en esta noche y vamos a darle gloria al Señor. ¿Cómo quiere usted ser bendecido? Como dice la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, si pedimos, o creo que Santiago dice, si pedimos conforme Él quiere, conforme Él nos manda, Él nos va a bendecir de la manera tan grande que ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera pensamos de qué manera nos va a bendecir el Señor. De una manera tan poderosa, cosas tan grandes que ni siquiera tú estabas imaginando que Dios te iba a dar. Amén. Pero cuando tus posesiones son tu Dios, entonces Dios es corrido del trono de tu corazón. Y ahí se sienta tu tesoro. Y Dios vuelve otra vez a estar en la cruz. ¿Quién va a estar en el trono de tu corazón? Tú decides. La decisión no es mía, es tuya. Yo te puedo decir esta palabra 1, 2, 3 o 1000 veces más. Pero tú decides, porque tú eres el dueño de tu vida y tú eres quien define qué hacer. Amén. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y esta noche, Señor, intercedemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, por esta casa, por esta familia Betel Cerritos, para que aprendamos a dar conforme a tu preciosa voluntad. No como nosotros pensamos o nos imaginamos, sino que queremos someternos a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la directriz de cómo nosotros debemos de conducirnos. Tu palabra es la manera en que tú quieres que nosotros caminemos, Señor. Tu palabra es la medida. Tu palabra es la forma en la que tú quieres que nosotros andemos. Padre, tu palabra es la manera en que tú quieres que nosotros te glorifiquemos, Señor. Y en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos en tus manos nuestra vida para ser dirigidos por ti, Señor. Que tu palabra sea quien gobierne y no nuestra mente. Quita de nosotros, Señor, toda dureza de corazón. Háblale al Señor, dile, Señor, quita toda dureza de nuestros corazones para que aprendamos a dar como dices tú, Señor. No estamos siendo dirigidos por hombre, estamos siendo dirigidos por ti, por tu precioso Espíritu Santo, por tu preciosa palabra. Y esta noche, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a obedecerte como tú mandas, como tú quieres, como tú lo dictaste en la Escritura, Padre, para que podamos agradarte siempre y podamos probar, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta, la cual quiere, Señor, bendecirnos rica y abundantemente, no solamente en lo material. Señor bendito, hoy dejamos de pensar únicamente en lo material. Hay cosas que no son materiales, Señor, como el amor, como la fe, como la unidad, como la armonía, la fraternidad, Señor, como la paz. Cosas que no se compran con dinero, pero que tú nos puedes dar abundante y ricamente, porque nosotros hemos dado conforme a tu voluntad. Queremos honrarte con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús de Nazaret. Aleluya. Santo es Dios. Santo es el Señor. Gloria al Rey. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo. Puede tomar su lugar. De verdad, hermanos, alguien dice, hermano, es que el que trabaja es mi esposo y bueno, yo también trabajo, pero nomás él diezma. Yo le pregunto, ¿esa palabra nomás es para el esposo? No, es para todos, padres, madres, hijos, hermanos, esposa, esposo, hijos, ¿verdad? Abuelos, nietos, gloria a Dios, tíos y sobrinos, amén. Gloria a Dios. Así que usted toma la decisión. Y bueno, en este momento ya la palabra ha sido dada. Nos despedimos en esta hora de Radio Reino y también nos despedimos de el Facebook, la página Familia Betel Cerritos. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús.